Perfecto, muchas gracias a todos. Parece que se me escucha bien, así que genial. Bueno, lo primero quería presentarme. Mi nombre es Alicia Díaz, formo parte del Departamento de Admisiones de la escuela y bueno, hoy vamos a compartir este ratito para poder ver un poquito más, ampliar un poquito de información pues acerca de estas normativas internacionales conocidas como ISOs, sobre todo en relación con las auditorías y el risk management. Vale, vamos a empezar un poquito. Bueno, primeramente quería comentaros por qué un máster de este tipo en la escuela y luego vamos ampliando toda la información para que podamos tomar la mejor decisión. Vale, entonces, bueno, primeramente por situaros, nosotros somos una escuela de negocios, llevamos más de 11 años en activo, impartiendo formación a nivel internacional, siempre pues en áreas empresariales, de negocios, de administración. Somos una escuela muy pionera e innovadora, líder en gestión de riesgos en todo el mundo hispanohablante. ¿Vale? Además, impartimos formación adaptada a la demanda de las empresas y sobre todo del mercado laboral, que bueno, como ya sabéis, actualmente es tan cambiante. Entonces, puntos importantes. Lo primero, son máster que se adaptan a cualquier situación, tanto situaciones familiares, profesionales, es compatible con frecuentes viajes, horarios irregulares. Vais a ver que es 100% en línea, entonces es completamente personalizado para que lo podáis gestionar siempre en función de vuestro tiempo y de vuestro ritmo sin tener que estar con esas exigencias de conexión o esos horarios que a veces se hace tan difícil poder compaginar. Vale. Todos nuestros programas tienen la duración de 1 año, 12 meses, siempre con 2 periodos vacacionales. El resto se dan o se estudian de corrido. Vale. Comentaros también algo que me parece fundamental, que es acerca del claustro docente. Quiero que sepáis que contamos con profesores expertos, todos ellos no solo académicamente hablando están muy preparados, sino que además forman parte o ocupan altos cargos directivos en empresas muy reconocidas. Luego os pondré algún ejemplo para que conozcáis alguno de los docentes y veáis también el puesto que desempeñan. Además, vais a ver que la relación es muy cercana, es continua, tanto con los profesores como esa relación que vais a poder establecer con los demás profesionales. Además, como os digo, a nivel internacional, por lo cual el desarrollo del networking o la ampliación de la red de contactos será mucho más interesante. Y bueno, ya sabéis que eso a día de hoy es un valor agregado para el perfil profesional. Luego comentaros también que contaréis con un tutor personalizado que os acompañará a cada uno durante todo el proceso formativo, desde que iniciemos hasta que finalicemos. Veréis que tanto la metodología como la plataforma es muy amena, es muy sencilla, sobre todo se basa en la participación, en la colaboración y que sea muy dinámica. De hecho, la plataforma que utilizamos vais a ver que la podéis utilizar de manera muy sencilla, es muy intuitiva y os permite utilizarla desde cualquier dispositivo. No tenemos que estar atados al ordenador, sino que podremos también utilizarlo desde un teléfono móvil o una tablet, lo que nos resulte más cómodo. ¿Vale? Bueno, esto era un poquito para comentaros acerca de quiénes somos y que nos ubiquemos, ¿vale? Bueno, visto esto, ahora vamos ya a lo que veníamos a hablar, que es estas normas de auditorías o cómo poder ser auditor o cómo poder darle un valor agregado a nuestro perfil, ¿vale? Bueno, esto veis en la pantalla un poco lo que os comentaba, todo lo que tiene que ver con ese contagio de habilidades. Aprenderemos a través de casos reales que estén sucediendo en diferentes entidades para que así estemos completamente actualizados y a la vanguardia. Como veis, aprenderemos tanto de los profesores como de otros compañeros. Antes os mencionaba la participación y la colaboración. Es imprescindible para poder lograr con éxito este programa. ¿Vale? Y aquí os mencionaba los profesores. Por poneros un ejemplo, tenemos dentro del claustro a Sergio Simón. Él está licenciado en Ciencias Biológicas, lleva más de 15 años de experiencia como consultor en Risk Management, desarrolla modelos predictivos para diferentes tipologías de negocios y proyectos y además implementa controles en empresas y también todo el tema relacionado con las auditorías. También tenemos, por ejemplo, a Ramón Martín Duarte.
máster, licenciado en matemáticas con conocimiento de especialidad en estadística. Bueno, forma parte también de la escuela desde hace muchos años y bueno, también colabora con diferentes entidades como puede ser Banco Santander o bueno, otras empresas. ¿Vale? Luego también, por ejemplo, podéis ver en el área de proyectos, para todos aquellos que estéis interesados en manejar auditorías o implementación de controles en la planificación de proyectos, a Luis Paredes. Él, como podéis ver, cuenta con certificaciones tipo PMP, Professional Project Management, y tiene mucha experiencia en el sector de consultoría en proyectos de organización y gestión del cambio, así también como la transformación empresarial o la continuidad de negocio. También veis, por ejemplo, temas financieros, también mencionamos temas de marketing digital, expertos en social media o incluso en seguridad de la información, todo lo que tiene que ver también con esa seguridad de datos y TI. ¿Vale? Bueno, aquí os mencionamos algunos de los programas con los que contamos en la escuela, algunos de las áreas. Y bueno, ahora, hablando de esa auditoría, ¿qué esperamos de la figura de un auditor? Bueno, primeramente yo quiero centrar qué es una auditoría o qué entendemos por auditoría, ya que podemos reconocer tres tipos de auditorías. Primeramente, las que seguro todos conocemos son esas auditorías internas, auditorías que realiza la propia organización o empresa a su sistema de gestión en base a una norma o estándar reconocida internacionalmente. Aquí vienen pues esas famosas ISO. Estas auditorías las puede realizar personal interno o contratar un servicio externo que lleve a cabo esa auditoría. Esto es importante porque, por ejemplo, si nosotros contamos con estos estudios, la empresa no tendrá que contratar a un auditor externo, sino que nosotros podremos realizar ese trabajo. Entonces, al final, en cualquier caso, el auditor ha de demostrar su competencia para desarrollar este tipo de controles y, bueno, al final, pues ese itinerario formativo lo vamos a poder adquirir pues a través de diferentes técnicas dentro de este máster. Luego tenemos lo que conocemos como auditorías del cliente a proveedores. Estas son las auditorías que exige una organización a sus proveedores en base a un procedimiento propio para establecer una relación comercial. Es decir, si yo voy a llegar a un acuerdo o un convenio con una empresa tercera, también debo saber o tener en cuenta ese proceso o esa auditoría, es decir, conocer el estado de la empresa con la que voy a llevar a cabo este acuerdo, tanto, por ejemplo, ya sea una auditoría a nivel financiero o una auditoría a nivel profesional de cómo se manejan sus propios profesionales. Aquí sucede lo mismo que con las anteriores. Estas auditorías las puede realizar el propio cliente o bien contratarlas a una entidad externa, por lo cual al final volvemos a lo mismo. Si nosotros contamos con esta formación, podremos implementarlo nosotros mismos, por lo cual la potenciación de nuestro perfil será mucho más superior y también hay que tener en cuenta que nos estamos diferenciando. Ahora mismo hay muchísima competencia y perfiles muy competitivos y de esta forma nosotros siempre lograremos ser la mejor opción. ¿Vale? Entonces, y luego tendríamos la tercera, que es la auditoría externa. Son las auditorías que realiza una entidad externa de certificación a una organización en base a estas normativas o estándares internacionales. Es decir, mi empresa debe ser auditada por otra empresa digamos, externa. Ya no es a nivel profesional o personal, sino a nivel de la empresa. ¿Vale? Entonces, aquí también pues, ha de demostrar el auditor externo que lleve a cabo estas auditorías, ha de demostrar su competencia de acuerdo a todos esos criterios establecidos en las diversas normas, como puede ser la familia de la ISO 17021 o los requisitos propios del esquema que vamos a llevar a cabo pues, en ese control o en esa auditoría. ¿Vale? Entonces, al final, si lo pensamos, ¿qué cualidades o qué necesita o qué puede llevar a cabo un auditor? Vale, pues primeramente podremos explicar la finalidad y la estructura de las diferentes normas. Tener en cuenta que los pilares dentro de la auditoría son tres normas, que luego ampliaremos un poquito. La ISO 9001, la ISO 14001 y la OSAS 18000, que ya está actualizada, y la ISO 45000, ¿vale? Entonces, estas serían las tres
bases, la estructura, por lo cual podremos tanto explicarla como además conocerla a la perfección. También podremos describir todas las responsabilidades de un auditor interno, la función que tiene esa auditoría dentro del mantenimiento y la mejora de los sistemas de gestión según los 3 estándares que veíamos antes. Entonces, al final tenemos en cuenta que gracias a nuestra auditoría o a la implementación que nosotros vamos a llevar a cabo, también podremos garantizar la continuidad del negocio, detectar posibles carencias o fallos y así poder potenciar aún más el negocio. ¿Vale? También podremos explicar todo lo que tiene que ver con los principios, los procesos y las técnicas seleccionadas para la asignación y la gestión de aspectos e impactos, incluyendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la importancia de todos estos para los auditores del sistema de gestión integrado. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que hay auditores especializados en una de las normas y hay auditores a nivel integral que auditan y conocen las 3. En este máster conoceremos las 3, por lo cual nos dará la posibilidad de certificarnos en las 3 y así poder auditar en los 3 estándares. ¿Vale? Y como no, como os menciono, pues vamos a poder planificar y preparar cualquier tipo de auditoría interna, reunir pruebas para esa auditoría, pues ya sea mediante la observación, entrevistas, muestreos, documentos, registros. Podremos así redactar todo lo conveniente, informes de auditoría. Importante, objetivo. Esta palabra es fundamental. Yo creo que es la cualidad clave para lograr ser un buen auditor, que es esa objetividad, que al final ayudan a mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión operacional de la empresa. Y así también pues, poder proponer modos de verificar la eficacia de esas acciones correctivas que vamos a llevar a cabo. ¿Vale? Y ahora, ¿vale? Como vemos en pantalla, ahora voy también pasando para que podamos ir viéndolo a la vez. En pantalla podemos ver qué aspectos o qué puede realizar un auditor. Pues como veis, auditorías internas, auditorías externas. Debemos poseer unos conocimientos y habilidades específicas, eso es lógico, y también conocer a profundidad el sistema de gestión, ¿vale? Al final es una profesión muy demandada, de hecho es una de las áreas que más auge está teniendo a nivel internacional. De hecho, para que os hagáis una idea, os pongo un ejemplo. Aquí en España, el IBEX 35, digamos que es el que reúne todos los datos de, por ejemplo, bolsa, dice que los gastos de auditoría han crecido hasta en un 68% desde 2008. Esto quiere decir que, por ejemplo, las empresas españolas este año 2019 han gastado 387 millones de euros en auditores y auditorías. O sea, al final las cifras son muy altas y eso quiere decir que al final se necesitan, hay mucha demanda de profesionales que tengan este conocimiento. De hecho, Germán de la Fuente, que es socio director de Deloitte, seguro que os suena, a nivel internacional es una certificadora con mayor reconocimiento, asegura que para una auditoría, esto es lo que os comentaba antes, no solo hay que centrarse en la parte financiera, sino que al final para ser un buen auditor hay que contar con estas cualidades, ya que a día de hoy, digamos, si por ejemplo queremos licitar a un acuerdo gubernamental para manejar una auditoría o queremos manejar la auditoría de una empresa, queremos ser elegidos como esos auditores, pues tenemos que tener en cuenta que la variable más importante no va a ser ese factor económico, sino contar con el mejor auditor para cubrir todos esos riesgos. O sea, al final las empresas no se van a fijar tanto en qué podemos facturar para hacer esa auditoría, sino en que seamos los mejores auditores que les pueda dar ese resultado. Y bueno, vamos a seguir, disculparme. Vale. ISO 9001, auditor de sistemas de calidad. Debemos conocer los métodos y técnicas relativas a la calidad. Debemos tener conocimientos específicos de terminología y de principios de gestión de calidad y su aplicación y todos esos procesos y productos, incluyendo todos los servicios. ¿Vale?
En temas, por ejemplo, ambientales, aquí ya hablamos de la 14001, debemos conocer, como hablábamos antes, pues toda esa terminología ambiental y las herramientas para una gestión eficaz dentro de la parte ambiental, tener conocimientos específicos sobre el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente. Hay que tener en cuenta que esto es un punto con muchísima demanda actualmente, puesto que todas las empresas a nivel internacional, cada país con sus propias leyes, debe cumplir unos requisitos medioambientales para poder llevar a cabo su funcionamiento y sus tareas. Entonces, al final es imprescindible que tengamos como auditores, ya que vamos a manejar todos esos controles, pues todo el conocimiento sobre el impacto que tiene la actividad de esa empresa sobre el medio ambiente, así como la interacción de los ecosistemas, por ejemplo, pues aire, agua, suelo, y la gestión de estos recursos naturales, combustibles fósiles, agua, fauna, y así también comprender la interacción de las actividades, los productos, los servicios y las operaciones del auditado con el medio ambiente. ¿Vale? Y bueno, nosotros tenemos 3 programas específicos relacionados con el risk management y estas auditorías, ¿vale? Primeramente, vamos a ver el máster en gestión de riesgos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que, bueno, está fundamentado, la columna vertebral de este máster será la ISO 31000, que, bueno, digamos es un poco como el paraguas. Dentro de ella podríamos decir que encontramos todo el tema de la 9001, 14001 y 18. ¿Vale? Puesto que vamos a verlo todo desde una perspectiva global, transversal e integradora. También podéis ver en pantalla temas de COSO y ORSA, por ejemplo, en temas financieros. ¿Vale? Utilizaremos diferentes software de gestión que nos ayude a hacer mediciones cuantitativas con anterioridad para que luego a la hora de elaborar esas mediciones puramente de riesgos, como puedan ser matrices, como puedan ser pues, mapas de calor o medir niveles de apetencia o tolerancia hacia el riesgo. Uno de ellos podéis ver en la pantalla es Global Suite, pero bueno, también contaremos con @RIS, muchos otros que podréis probar todos, incluso algunos de ellos mantener las licencias al finalizar el máster. Y bueno, también podéis ver que nos va a capacitar para poder integrar un sistema de evaluación y gestión de riesgos en cualquier organización. ¿Vale? Al final de pantalla veis un ejemplo de a quién va dirigido. Realmente hay que tener en cuenta que es un máster que va dirigido a cualquier profesional que quiera seguir proyectándose o que quiera, por ejemplo, cambiar de área, alcanzar un puesto jerárquicamente hablando superior, que quiera, bueno, actualizarse, por lo que pueden ser ingenieros, auditores, analistas, gerentes, áreas de finanzas, áreas de seguros, ingenieros en temas de alimentación, ingenieros en temas de oil and gas, todo lo relacionado con energías, por ejemplo, también renovables. Bueno, al final todas las empresas deben medir sus riesgos. Además, vuelvo a comentar, a nivel internacional, por ley, todas las empresas deben contar con esta gestión, ya sea en la propia empresa, es decir, contar con un departamento específico, o bien contar con una empresa externa que le pueda dar resolución a este servicio. Entonces, luego específicamente entraríamos en el máster en gestión de riesgos con énfasis o especialidad en calidad y auditoría de la ISO 9001. Esto nos va a capacitar para poder diseñar, planificar y ejecutar auditorías internas relacionadas con esta ISO 9001 de calidad. ¿Vale? También tendremos un enfoque especializado, ¿vale? Basado en riesgos dentro de todo lo que tiene que ver con los procesos o la gestión operacional de la empresa. Tendremos programas óptimos para profesionales de la gestión de riesgos que quieran ser auditores y la formación, como os mencionaba, en temas de matrices y mapas de riesgos para todo lo que tiene que ver con esa evaluación. ¿Vale? Entonces, al final hay que tener en cuenta que no debemos contar con un conocimiento previo, sino que este máster nos dará todas las herramientas desde un principio hasta un final. Iremos subiendo como si de una escalera se tratase.
¿Vale? De hecho, también veremos los riesgos de forma integrada, cómo funciona un departamento de gestión de calidad, también temas relacionados con la toma de decisiones, identificación y análisis dentro todo de la gestión de calidad. Tendremos que dominar todos los elementos de la dirección operacional, también a asumir ese espíritu emprendedor para descubrir nuevas oportunidades de negocio o, como hablábamos antes, ser capaces de captar o detectar esas ciertas carencias que podemos mejorar. ¿Vale? Entonces, al final, pues va dirigido para profesionales que requieran una nueva visión de la dirección general específica en la auditoría de procesos y gestión de calidad, profesionales que requieran un conocimiento específico en el área, bueno, cualquier profesional que quiera tener otra alternativa. ¿Vale? Y bueno, hablando de la ISO 9001, al final hay que tener en cuenta que es una norma de larga tradición que, basada en la gestión orientada a procesos, incorpora en su última versión de 2015, que es esta última de la que estamos hablando, una mayor y más concreta referencia a la consideración del pensamiento basado en riesgos. Al final, esta novedad, lo que lleva a esta norma a actualizarse a esa versión del 2015, deriva de la aplicación de la última versión del anexo de SL de ISO HSL, que al final es un documento que marca los mínimos de contenido y estructura que deben de tener todas las normas de gestión certificables. Hay que tener en cuenta que en la 9001 podemos lograr nuestra certificación como auditores internacionales en ISO 9001. Nosotros os vamos a dar toda la formación, las herramientas y los recursos necesarios para que podáis lograr esta certificación. Vale. Entonces, os mencionaba que también vamos a ser expertos en el punto 6.1 de la norma, que se titula Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Al final, la norma hace referencia a aspectos como el hallazgo de riesgos, la eliminación de fuentes de riesgos, probabilidad y consecuencias, entre muchos otros. ¿Vale? Entonces veréis que hay bloques específicos en los que podremos ver todo este sistema de gestión, desde, por ejemplo, pues las consideraciones previas, la gestión orientada a procesos, conceptos de objetivos desde la perspectiva del pensamiento basado en riesgo o el riesgo inherente al proceso y los eventos externos extraordinarios que puedan afectar a la calidad. ¿Vale? Y al final también, pues esos riesgos de forma integrada, ¿no? Al final, cómo considerar el riesgo de forma integrada en todo el sistema de gestión. También conoceremos, como veíamos antes, pues todo el departamento de gestión de calidad, sus riesgos y los mapas y matrices. ¿Vale? Eso dentro del máster. De hecho, aquí podéis ver el plan de estudios, como os comentaba antes, inicia desde lo más básico, que sería esa introducción a la gestión de riesgos, conceptos generales, procesos de evaluación, y ya iremos entrando en esos últimos puntos más específicos. El punto 9 y el punto 10 es justo el que os acabo de comentar, de esas consideraciones previas o la gestión, por ejemplo, orientada a procesos. Como podéis ver, todos los planes de estudios también incorporan un trabajo final. Hay que tener en cuenta que no es una tesis, ¿vale? No os vamos a pedir un trabajo de investigación o un trabajo teórico, sino que se os planteará un suceso que tendréis que resolver aplicando todo lo que hemos podido reforzar o hemos podido aprender dentro del máster, ¿vale? Y ahora pasamos a otra de esas opciones que os comentaba que teníamos, que es ese máster en gestión de riesgos con la especialidad en medio ambiente y auditorías. Aquí hablamos de la ISO 14001. Entonces, al final, este programa nos va a capacitar para poder diseñar, planificar y ejecutar auditorías internas, todo en base a ese sistema de gestión ambiental, esa norma, digamos, internacional, esos estándares según la ISO 14001. También formación en riesgos asociados al cambio climático. ¿Quién no ha ido a hablar a día de hoy del cambio climático? Y bueno, al final, pues todo lo que tiene que ver con la certificación para esta normativa. Como os comentaba con el máster anterior, os daremos toda la formación, los recursos y los materiales necesarios para poder luego certificaros. ¿Vale? Igualmente, con esta especialidad conseguiremos entender cómo las políticas mundiales de lucha contra el cambio climático impactan en las empresas y cómo éstas deben incorporar este concepto dentro de su estructura y de su gestión, tanto operativa como sobre todo estratégica. ¿Vale?
Entonces, vamos a poder tener toda esa visión empresarial sobre la preocupación de estos impactos y al final, bueno, esto también está provocando que nazca pues esa nueva perspectiva del riesgo. Entonces, como podréis ver, tendremos todos estos conocimientos actualizados para poder sacarles el máximo provecho. Entonces, respecto a la ISO 14001, también se actualizó en 2015 para dar respuesta a esta demanda de protección ambiental, que bueno, ha sido materia de regulaciones en estos últimos 30 años y al final los estándares de calidad ambiental pues que se han llegado a exigir son muy altos. Entonces, para poder dar respuesta a esta demanda, muchas empresas han optado por implementar y certificar sistemas de gestión ambiental basados en estos estándares de la 14000. ¿Vale? En concreto la 14001/2015, que es la última versión en la consideración del pensamiento basado en riesgos. ¿Vale? Y bueno, al final pues nos permitirá obtener todo ese conocimiento necesario para poder incluir este concepto dentro de la gestión estratégica o la estructura de la empresa. ¿Vale? Aquí podéis ver el plan de estudios de este máster que os comentaba. Empezamos siempre con esa visión global, esa visión básica de la introducción a la gestión de riesgos y luego tendremos esos bloques específicos. Podremos ver, por un lado, todo lo que tiene que ver con la gestión de las amenazas y oportunidades, el riesgo de forma integrada y luego todo lo que tiene que ver con el concepto de objetivo ambiental, metas y programas que podemos aplicar desde esta perspectiva, el riesgo inherente, como os mencionaba antes, al proceso y a los eventos externos y cómo dar una solución a estas amenazas. ¿Vale? También utilizaremos esos software que mencionábamos al comienzo para que podamos pues, hacerlo de una manera mucho más sencilla. ¿Vale? Hay que tener también en cuenta que podremos diferenciar entre el impacto de la empresa en el medio ambiente y el impacto de la regulación ambiental en la empresa. Esto es importante porque son conceptos diferentes, hay que diferenciarlos para poder aplicar de la mejor manera pues, esos controles o esas auditorías. ¿Vale? Al final hay riesgos de transición, riesgos físicos y el papel del cambio climático en esta información extrafinanciera es importantísimo, porque de ello también puede depender, por ejemplo, que no estemos cumpliendo con la normativa o regularización, disculparme, de ese momento y podemos vernos sancionados o podemos vernos que tenemos que hacer frente a ciertas multas o incluso poder perder nuestro negocio por no cumplir con estos estándares o con estos requisitos. Entonces aquí se hace fundamental la presencia de un auditor que nos pueda marcar ese camino que debemos seguir, que pueda detectar en qué podemos equivocarnos y cómo debemos rectificar. Sobre todo, qué solución podemos dar, qué control podemos aplicar para que no suceda y no podamos ver en riesgo la empresa o incluso nuestro puesto de trabajo. ¿Vale? Y ahora pasamos a ver el MBA con especialidad en calidad y auditoría. La diferencia principal es que al final estamos hablando de un máster en administración y dirección de empresas con énfasis en calidad. Es decir, vamos a conocer todo lo que tiene que ver con la gestión integral de una empresa, desde, por ejemplo, fundamentos de marketing, todo lo que tiene que ver con ventas, mercadeo, recursos humanos, finanzas corporativas y, bueno, al final también tener en cuenta toda la transformación que se lleva a cabo dentro de una empresa. Y luego le daremos ese énfasis en calidad y auditoría, por lo cual podremos asumir labores de liderazgo ejecutivo dentro del mundo empresarial, podremos auditar un sistema de gestión de calidad según la ISO 9001 en su última versión, podremos implementar ese pensamiento basado en riesgos dentro de la organización, podremos dominar todos los elementos de la dirección operacional, asumir, como os mencionaba antes, ese espíritu emprendedor para descubrir nuevas oportunidades de negocio o detectar esas carencias. Manejaremos a la perfección el punto 6.1 de la norma y también pues, todo lo que tiene que ver con las matrices, mapas de riesgos, identificación y análisis de la gestión de calidad, también basado, como no, en la 9001. ¿Vale?
Y bueno, aquí podéis ver nuevamente el plan de estudios. Empezamos de la parte empresarial que os mencionaba para luego darle ese énfasis en calidad y auditoría. ¿Vale? Bueno, importante, como al principio os mencionaba, el programa es 100% en línea y se os otorgará una doble titulación. Esto es importante porque la titulación que os otorgaremos será con reconocimiento y validez internacional. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, estas certificaciones son estándares internacionales. Si conseguimos ser certificados como auditor por una de estas normas, será una certificación internacional. Qué mejor que poder también respaldar toda nuestra experiencia o todo nuestro conocimiento con una titulación a nivel internacional. Al final son títulos que sirven, son reconocidos, legales y válidos en más de 100 países. Tenemos incluido todo Latino y Centroamérica, tenemos todo Estados Unidos, tenemos todo el continente europeo, incluso grandes potencias asiáticas, sin necesidad de realizar ninguna otra gestión. ¿Vale? Como podéis ver, es doble titulación, ya que un título os lo entregamos directamente nosotros como Escuela Internacional de Negocios y el segundo título lo otorgará la Universidad Católica de Murcia. Esta universidad está situada dentro de las 10 mejores universidades de Europa y además es la universidad privada con mayor reconocimiento que tenemos aquí en España. ¿Vale? Y bueno, ahora viendo que hemos podido revisar un poquito estos programas, qué diferencias hay entre uno y otro o por qué elegir uno y no otro, también comentaros que tenemos ayudas al estudio, ¿vale? Tenemos becas que pueden colaboraros por si también queréis tener en cuenta esta opción. Y también la posibilidad de participar en una semana presencial. Esta semana se realiza en todos los programas al finalizarlos. No es obligatorio, en ningún caso estaréis obligados a presentaros o personaros, ¿vale? Esto será completamente opcional y es una semana en la que aprovechamos para hacer desde visitas turísticas y culturales, visitas a sedes de importantes empresas que están aquí ubicadas. Por ejemplo, la sede de Amazon España, se puede visitar también Mafre, Repsol, bueno, diferentes entidades. Hay ponencias, charlas y seminarios de expertos y un acto de clausura, un acto de graduación en el que además de ese acto, de esa gala en la que será entrega del certificado de fin de estudios, a la que también podéis venir acompañados, se hace después una comida muy interesante a la hora de ese networking o de potenciar nuestras habilidades blandas, ya que podremos personalmente conocer a emprendedores, directivos de empresa, a los docentes, a profesionales de diferentes puntos del mundo. Entonces, esto pues ampliará la red de contactos, incluso nos dará la posibilidad de llegar a acuerdos o convenios. ¿Vale? Tenemos proceso de selección actualmente abierto, ¿vale? Esto os lo comento por si alguno necesitáis alguna colaboración más específica o no tenemos claro qué es lo que mejor nos viene para nuestro perfil. Nosotros estaremos encantados de poder daros pues la máxima colaboración, el máximo asesoramiento. Entonces siempre podéis pedirnos ese asesoramiento pues a través de la propia página web o incluso os invito, os animo a que visitéis el canal de YouTube de la escuela para que podáis conocer la escuela por dentro, la plataforma, ejemplos, experiencias de profesionales en otros puntos del mundo, para que así también nos conozcáis desde otra perspectiva. Y bueno, visto esto, quería preguntar, no sé si ha surgido alguna consulta, alguna inquietud en la que os pueda ir colaborando, así que os estoy leyendo. Vale, todo lo relacionado con las normativas, es decir, todo lo que tiene que ver con la preparación, ¿vale? Eh, os la vamos a facilitar nosotros. Ahora, digamos lo que es el cartón, es decir, la certificación en sí, tiene que ser a través de una certificadora, ¿vale? Eso únicamente una vez finalicéis el máster, se pide cita para hacer un examen, vais a ver que es muy sencillo y tras ese examen conseguís vuestra certificación, ya estaréis certificados, ¿vale? Todos nuestros programas duran un año, ¿vale? Son 12 meses completos, ¿vale? 12 meses, siempre hay 3 inicios, 3 arranques a lo largo del año para que también podáis elegir la fecha que os resulte más cómoda y como conversábamos al principio, ya sabéis, sin horarios estipulados o sin una exigencia de conexión. El tiempo lo manejáis vosotros.
Presencial, vale. El programa como tal es 100% en línea, completamente virtual para, por ejemplo, esto que os mencionaba, para que podáis manejarlo vosotros mismos sin tener que desplazarlos, porque muchas veces hay que compaginarlo pues con esos horarios de trabajo, muchas veces estamos a full, familia, trabajo, viajes. Entonces, de esta forma no es necesario personarse en ningún caso. Sí tenemos la opción, como os mencionaba, de al finalizarlo participar en esa semana presencial que realizamos aquí en Madrid, pero no es obligatorio. ¿Vale? Tenemos diferentes tipos de becas y diferentes tipos de ayudas. Ellas dependen principalmente del perfil de cada profesional. Se otorgan los porcentajes en función, como os digo, pues de la experiencia, de los estudios. Bueno, miramos diferentes requisitos. Entonces, ahí es donde también os invito a que podéis mandar una solicitud sin compromiso de información para que podamos ver qué posibilidades tenemos y cómo podemos colaboraros desde aquí para que podáis llevar a cabo esta formación. Vale, tienes diferentes opciones, hay diferentes tipos de certificaciones. Depende de qué certificación hablemos, pero la puedes encontrar como la certificación como auditor interno o como auditor líder en ISO 9001 o auditor interno en ISO 14001. Tener en cuenta un truco, todas las ISOs que acaban en 1 son certificables. Las que no tengan ese numerito al final, como puede ser la 31000, esa no tendría certificación. Tendríamos que hablar de la 31001, ¿vale? Eso es importante porque hay diferencias luego dentro de las normativas. El trabajo final que conversábamos está dentro del año de participación en el máster. Se utilizan las últimas 4 semanas, ¿vale? del máster, del magíster, para llevar a cabo ese trabajo. Y podéis hacerlo individual o grupal, eso lo podéis elegir. Y luego únicamente, bueno, no hay que hacer, digamos, una representación o una presentación real en el momento, sino que todo el portfolio, la documentación que hayáis ido recabando para dar solución a ese suceso es lo que deberéis presentar, ¿vale? Luego lo evalúa un jurado de expertos y se pone pues esa calificación. Vale, ahí tienes, vale, me preguntas acerca del énfasis del MBA. Tendrías que elegir el énfasis para verlo durante el programa. Es decir, por un lado tenemos, Ricardo, lo que sería el MBA, que tiene una visión general, global y transversal del funcionamiento de la empresa, pero no tiene ningún énfasis. Entonces, ahí tendríamos que elegir el MBA con énfasis en calidad. Ahí sí que tendremos toda esa visión general de la empresa y además los bloques específicos de la especialización. ¿Vale? Es la única diferencia. Hay que elegir si lo queremos con énfasis o no, o si lo queremos con una visión global. No es necesario ni obligatorio contar con una licenciatura o un título universitario previo. Hay diferentes formas para poder acceder. Por ejemplo, si podemos demostrar 5 años de experiencia profesional, tendremos el mismo acceso, las mismas posibilidades, oportunidades de ayuda o de beca y lograremos nuestra titulación al finalizar el máster. Sí, todos los programas, tanto el máster como el MBA, prepara para los exámenes de certificación. La certificación como tal nosotros no la otorgamos, pero sí que os prepararemos íntegramente para que podáis superar ese examen y lograr vuestra certificación. Sí, tenemos también un máster específico en normativas de seguridad de la información, TI o temas, por ejemplo, como puede ser ciberseguridad o robo de datos. Hay un máster específico para ese área. Vale, efectivamente, la titulación tiene reconocimiento internacional. Como os mencionaba, gestionamos la titulación a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de España por el convenio de La Haya, que al final es el acuerdo educativo más grande o a nivel internacional, por lo cual os acredita o respalda vuestra formación en más de 100 países. Podrías cambiar, ¿vale? No tendría ningún valor adicional, no, ¿vale? Lo podrías cambiar. Sí te recomiendo, para que no tenga, pues digamos, pues un valor adicional o que no te pueda ocasionar a la hora de manejar la plataforma alguna incidencia, sí te recomiendo que lo hagas antes de comenzar por lo menos el segundo bloque, ¿vale? Entonces, eso no habría ningún problema. Me puedes, si quieres, mandar un correo,
mi nombre, como os mencionaba al principio, es Alicia Díaz, me puedes escribir un correo o a tu asesor puedes escribirle y sin ningún problema nosotros te ayudamos si finalmente eliges hacerlo con un énfasis o si prefieres hacerlo con esa visión general que hablábamos, ¿vale? Pero siempre puedes cambiarlo. Vale, la evaluación. Perfecto, vale. La evaluación que me preguntáis, tener en cuenta que es una evaluación continua, ¿vale? Nosotros no vamos a separar por trimestres, por semestres, no, dura un año y hacemos de corrido. Únicamente hay 2 periodos vacacionales, diciembre y agosto. El resto lo hacemos de corrido, entonces la evaluación es continua. Para que nos hagamos una idea, el 60% de la evaluación total del máster va destinado a la participación. Es decir, que resolvamos las actividades que los docentes nos propongan, que participemos en los foros de debate para poder colaborar, participar con otros profesionales y así también adquirir nuevas ideas y ampliar la red de contactos. Eso nos cuenta para nota. Luego, por ejemplo, a nivel de feedback, de retroalimentación, una vez al mes se hacen exámenes de múltiple respuesta, vais a ver que son muy sencillos, pero es para que tanto vosotros como el docente sepáis pues que los conceptos básicos de esa clase o de esa materia los hemos adquirido o los hemos reforzado con éxito. Entonces, todo eso nos sumará el 60% de la nota final y el 40% para el trabajo final que hablábamos, ¿vale? Así tendremos el 100%, para que nos hagamos una idea a nivel global, sobre un 10, que sería la nota máxima. Con un 5 habríamos superado con éxito el máster y recibiremos de forma automática la doble titulación. Y la semana presencial es en Madrid, 100% en Madrid. Nosotros la sede la tenemos ubicada en Madrid y desde aquí será donde llevemos a cabo esa semana presencial. Sí es cierto que hay profesionales que aprovechan y vienen unos días antes para así poder pues, visitar alguna otra ciudad o alguna otra provincia de España, o bien para visitar a familiares, o incluso una vez finalizada la semana se quedan un tiempo para poder hacer esto. Pero lo que es la semana presencial como tal la realizamos en Madrid. Vale, creo que no quedan más consultas. De igual forma, como os decía antes, os invito, si os van surgiendo algunas consultas, tenéis también el plan de estudios detallado en la web, tenéis todos los programas con todos sus énfasis específicos. Entonces, si de todas formas revisando os surge alguna consulta, alguna inquietud, yo de verdad quedo a vuestra disposición. Podéis escribirme, podéis llamarnos y yo estoy encantada de poder colaboraros o asesorarlos en todo lo que pueda para que al final pues elijamos todos la mejor opción para vosotros y para vuestra proyección, que al final es lo que buscamos, ¿vale? Entonces, por mi parte quiero. Sí, todas las presentaciones se están grabando, incluido esta que estamos llevando ahora a cabo, se están grabando, las podéis ver a través del canal de YouTube de la escuela o a través de la propia página web. Hay un blog de EALDE donde se cuelgan todos los seminarios que hacemos, todas las conferencias, todas estas presentaciones, bueno, un poco más específicas pues, de un programa, de una norma, las tenéis todas colgadas, podéis participar en todos los que queráis, únicamente ya sabéis, os apuntáis y pasamos un ratito juntos. Vale, y nada, yo por mi parte agradeceros este ratito, agradeceros que me hayáis acompañado. Espero haber resuelto alguna consulta, haberlo dejado un poquito más claro, contaros pues también todas las posibilidades que tenemos nosotros. Por mi parte ha sido un gusto y espero que tengáis todos muy buen día, que estéis muy bien. Muchísimas gracias.